Hola, en este nuevo video vamos a avanzar en la sección 3 de la clase anterior. Como recordarán, presentamos en la sección 1 el lenguaje de programación, la noción de secuencia, sintaxis, algunos valores, tipos de datos. Ya en la sección 2 profundizamos con respecto a variables para poder almacenar información y la importancia de utilizar nombres que sean adecuados al contenido particular, para terminar viendo la noción de condicional y poder crear programas que de cierta forma puedan tomar decisiones en base a condiciones. Vamos a finalizar esta clase con la noción de gráficos y visualización utilizando Python como lenguaje de programación y usando los notebooks de Google Colab. Sí es muy importante en este sentido eh, recordar o recuperar ciertas cosas que ustedes fueron trabajando durante la unidad 2. En parte, vamos a incorporar ciertas herramientas de visualización que ustedes ya trabajaron en las planillas de cálculo, pero usando esta nueva herramienta. Y para inicio, vamos a comenzar, ustedes van a comenzar ejecutando esta primera celda, donde hay varias cosas nuevas, que de a poquito las vamos a ir desarmando y explicando. Apenas ejecuto esta secuencia de 5 o 6 instrucciones, se genera un gráfico de barras donde tenemos datos en el eje X de provincias y en el eje Y de cantidad de incendios. Si prestamos atención, aparecen un montón de cosas nuevas. Por un lado, esta instrucción que se llama import matplotlib.pyplot as plt, que ya les vamos a contar lo que es. Aparecen corchetes, aparecen variables, nombres de variables asignando cosas con corchetes, plt.var. Bueno, de a poquito vamos a ir desarmando cada una de estas construcciones. También dentro del notebook van a tener la explicación, así que van a poder seguir con la lectura. En particular, los lenguajes de programación, como el caso de Python, la mayoría de los lenguajes de programación contienen algo que se llaman bibliotecas. Matplotlib es una biblioteca. Las bibliotecas son como grandes porciones de código a los cuales uno puede acceder y sumarle funcionalidades a las herramientas básicas que tiene dentro del lenguaje de programación. Son como extensiones que nos permiten usar nuevas funcionalidades. Y en particular esta biblioteca que se llama Matplotlib es una biblioteca que se utiliza para graficar, para visualizar datos. El punto, fíjense que el nombre de la biblioteca, perdón, es matplotlib. Accedemos a una parte de la biblioteca. Es como que entramos a un capítulo particular de un libro. Supongamos que es un libro, entramos a un capítulo y dentro de esos capítulos tenemos esta parte que se llama Pyplot, que tiene un montón de funcionalidades que nos van a permitir graficar nuestros datos. Entonces, como Pyplot hay un montón. Uno puede acceder a diferentes partes con funcionalidades concretas y directas en base a nuestras necesidades. Y el ASPLT lo que está diciendo es, che, esto ponerle un renombre y lo llamemos PLT. Como lo vamos a hacer un montón de veces, y lo vamos a necesitar acceder un montón, todo esto, que lo estamos importando y lo estamos agregando dentro de nuestras herramientas de lenguaje de programación, lo vamos a llamar directamente como PLT, para simplificar el momento de escribir. Por eso, acá tenemos, por ejemplo, plt.var. Var es una instrucción que nos permite generar gráficos de barras. Si no tuviésemos PLT, tendríamos que poner todo esto, matplotlib.pyplot.var. Entonces estamos renombrando esto para poder acceder de una forma más directa. Eso con respecto a la biblioteca y esta primera línea de código. Además, tenemos acá la variable provincias, a la cual estamos asignando no una palabra, no un número, sino algo que está entre corchetes. Y eso que está entre corchetes nosotros lo llamamos listas. En este caso es una lista de palabras. Y cada palabra representa una provincia. Recuerden que los strings o palabras van entre comillas dobles y cada elemento de la lista se separa del siguiente con una coma, como podemos ver a continuación. De la misma forma, tenemos otra variable que se llama cantidad de incendios, que estamos almacenando la cantidad de incendios. También entre corchetes nos indica que es una lista, inicia corchete, finaliza corchete, y después tenemos 4 elementos que son 4 números separados por comas. Algo muy importante, que vamos a ver en un ratito, es que hay una correspondencia. Nosotros queremos que la cantidad de incendios de Córdoba
sea el primer elemento, ya que Córdoba es el primer elemento. Tenemos que recordar esa correspondencia en este momento. Una vez que importamos la biblioteca, que tenemos este renombre para todas las funcionalidades de matplotlib.pyplot como PLT, podemos graficar. Esta función plt.bar lo que hace es generar el gráfico barras. En el primer elemento tenemos lo que va en el eje X, es decir, la lista con las provincias, y en el segundo argumento, que es cantidad de incendios, tenemos el valor de Y, el del eje vertical. Entonces, la cantidad de incendios para cada una de esas provincias. Como les dije hace un ratito, hay una correspondencia entre el elemento de la lista. Entonces, yo gráfico primero Córdoba y después la cantidad de incendios de Córdoba que está en el primer elemento de la siguiente lista. Y así sucesivamente. Y esta última instrucción, que es plt.show, es lo que muestra el gráfico generado. Es como si nosotros, al no agregar esto, tuviésemos un gráfico en borrador que no mostramos. Una vez que ponemos plt.show, es como que estamos mostrando, imprimiendo o generando el gráfico para poder compartirlo, como podemos ver a continuación. Entonces, tenemos esta primera noción de dos elementos fundamentales. Biblioteca, tenemos una biblioteca particular que es esta, que es la que vamos a renombrar como PLT y vamos a acceder a funciones de gráfico y visualización. Y también tenemos una noción nueva, que es un nuevo tipo de dato, que es las listas. Entonces, acá, bueno, dentro de esta parte hay una explicación más detallada de lo que les conté recién, para qué sirve y cómo utilizarlo. Sí me gusta profundizar un poquito más en las listas. Las listas nos van a permitir, no sé si ustedes, si recuerdan la unidad 2, ustedes trabajaban con planillas de cálculo. Y cada planilla de cálculo tenían columnas. Y esas columnas cada una de esas columnas tenía un nombre y asociado a ese nombre, datos en cada celda para esa columna. De cierta forma, la lista representa la columna. El nombre de la lista es el nombre de la columna, por eso es representativo, y los valores son los valores que tendría esa columna en particular. Las listas nos permiten hacer un montón de cosas. A diferencia de anteriormente, cuando usamos una variable para guardar un solo string o guardar un solo número, una lista me permite almacenar un montón de valores y poder acceder y modificar esos valores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta instrucción? Bueno, estoy creando una variable que se llama provincias, a la cual le asigno una lista con 4 elementos. Donde el primer elemento es la provincia de Córdoba, el string Córdoba, el segundo Salta y así sucesivamente. Cantidad de incendios es igual, una variable a la cual le asigno una lista, pero en este caso una lista de números. Y algo bastante interesante, ¿qué pasa si yo le cambio a la variable cantidad de incendios, le asigno después una nueva lista? Pierdo total referencia a los datos anteriores. Como nos pasa con las variables, es exactamente lo mismo. Tengo asignado ahora un nuevo conjunto, una nueva lista con diferentes valores, por lo cual perderíamos acceso al valor original. O sea, de la misma forma que podemos modificar y cambiar los valores de las variables para strings, números, etc., podemos hacer lo mismo con las listas. Entonces, como dije hace un ratito, el PLT show es la parte que nos termina mostrando, perdón, retomo, esta parte final del código es la que nos permitía generar el gráfico barras con X, Y, terminar mostrando el mismo. Bien, ahora sí, esto es importante. ¿Cómo hacemos para perfeccionar este código? Porque si nosotros vemos este gráfico barra, no tenemos mucha información. No sabemos qué es lo que hay en el eje X, el gráfico no tiene título, no sabemos, o sea, sabemos que son provincias, pero no tienen nombre los ejes que nos permiten identificar qué hay en cada eje y qué se está graficando. Entonces, un poquito más abajo, agregamos nuevas instrucciones. Fíjense que este es el mismo código que tenemos al inicio, pero le agregamos plt.xlabel, que es lo que le pone un nombre X al eje X, un label, una etiqueta al eje X, le ponemos provincias. Fíjense de vuelta, se pueden usar comillas simples o comillas dobles, lo que decía más como ustedes, lo mismo acá para el tema de los strings. Después tenemos acá ilabel, que sería la etiqueta del eje Y, es plt.ilabel, entonces le ponemos cantidad, en realidad es la cantidad de incendios, y tenemos esta otra instrucción que forma parte de la herramienta PLT, que se llama title, que le pone un título particular al gráfico. Fíjense que siempre entre comillas, ¿no? Salvo que tengamos almacenado este nombre en una variable, siempre usamos las comillas simples o dobles para dejar en claro que es una palabra.
Y al ejecutar, tenemos el mismo gráfico, pero con este agregado, con el título que definimos, con la etiqueta para el eje Y o vertical y la etiqueta correspondiente al eje X o al eje horizontal. Entonces, todas estas herramientas son rotuladoras, son tanto X-Label, E-Label o Title, son instrucciones que nos brinda la biblioteca para poder poner etiquetas y nombres a los ejes. Algo que está bueno es pensar, che, nosotros trabajamos con planillas, ¿qué similitudes o conexiones hay con las planillas que estuvimos utilizando recién en la unidad 2? Por ejemplo, en la planilla podíamos acceder a estos datos, que sería la cantidad de incendios y provincias, a través de dos columnas. En Python, en este momento, tenemos dos listas. En la planilla insertamos directamente el gráfico de barras, en nuestro caso es lo mismo que llamar la instrucción plt.bar, con el valor de x, y. Los títulos de eje, título de gráfico, y ver gráfico lo hacíamos con las herramientas de interfaz. En este caso tenemos instrucciones específicas para poder replicar exactamente lo mismo. Y para seguir avanzando, antes de seguir avanzando, les propongo que intenten resolver este ejercicio, que es el ejercicio 7. Ahora, fíjense que tenemos ya parte del código listo, tenemos de vuelta una variable, tenemos importada la biblioteca a utilizar, renombrada como PLT, tenemos una variable provincias que tiene almacenada una lista con las 4 provincias que usamos hace un ratito, tenemos también la variable cantidad de incendios, que tiene almacenada la cantidad de incendios por provincia. Acuérdense que hay una relación entre posición y posición de las listas. Y también ahora tenemos una nueva variable que se llama superficie afectada, donde tenemos la cantidad de hectáreas de bosque nativo que ha sido afectadas, perdón, la cantidad de hectáreas que han sido afectadas por ese incendio en la provincia. Entonces a Córdoba le corresponde este numerito, a Salta le corresponde el segundo y así sucesivamente. ¿Cuál es el desafío? Tenemos el esqueleto del código, pero tenemos que completar los espacios que están con comentario. Es decir, hay que borrar comentario, ese texto completar con el numeral y reemplazarlo por lo que necesitamos. ¿Qué queremos graficar? La cantidad de superficie afectada por los incendios por provincia. Entonces, en el valor X queremos tener las provincias nuevamente, pero cambia el valor del eje Y. En este caso no queremos tener cantidad de incendios, sino la cantidad de hectáreas afectadas. Les dejo un ratito también para que vayan pensando el nombre para el eje X, el nombre para el eje Y y un buen nombre o título para este nuevo gráfico. Entonces, ¿qué vamos a poner en este caso el eje X? Lo mismo, las provincias. Entonces ponemos provincias. Pero el eje Y va a cambiar, porque no quiero graficar la cantidad de incendios, sino la superficie afectada. Entonces llamo o busco la variable superficie afectada. Fíjense que cuando uno va escribiendo también le da la opción de completar con lo necesario. Y acá lo interesante, ¿qué nombres le ponemos? El eje X nuevamente van a estar las provincias, así que ponemos de vuelta entre comillas simples o dobles, como ustedes prefieran, eso no cambia nada. Ponemos provincias. El eje Y ya no tengo la cantidad de incendios, sino que en este caso voy a tener superficie de hectáreas afectadas por incendio. Y finalmente un título sería cantidad o superficie de hectáreas afectadas por provincia. Completamos y ejecutamos. Y ahora vemos que generamos un gráfico similar al anterior, pero cambiando el valor de Y por un nuevo conjunto, una nueva lista de datos. Entonces, se mantiene siempre el mismo esquema de resolución al momento de crear estas nuevas visualizaciones. La pregunta es, ¿qué pasa si tenemos más de una fuente de datos y queremos hacer comparaciones visuales? ¿Podemos generar visualizaciones que tengan más de una fuente de datos? ¿Cómo puedo aprovechar para comparar esa fuente de datos, por ejemplo? En este caso tenemos una nueva fuente de datos, pero estamos graficando generamos una nueva visualización. Supongamos este nuevo ejemplo. Nuevamente tenemos en nuestra
nuestras variables tenemos la lista de provincias, cantidad de incendios, superficie afectada, pero ahora se suma también una nueva lista que contiene la superficie de bosque nativo perdida por provincia, ¿no? Entonces tenemos 4 valores y lo que queremos hacer es, de cierta forma, comparar o ver si es posible comparar la superficie afectada por los incendios versus la superficie de bosques nativos perdidas por provincia. Si ejecutamos este código que tenemos acá, fíjense que lo único que hacemos es, llamamos a PLT-bar para que genere un gráfico de barras que tome las provincias y la pérdida de bosque nativo. Ponemos el nombre para ese gráfico, para la etiqueta para el eje X, la etiqueta para el eje Y, el título, y después volvemos a generar un nuevo gráfico de barras, pero en vez de tener como eje Y la pérdida de bosque nativo, tenemos la superficie afectada por los incendios. Cambiamos obviamente los nombres y principalmente el número del título, y cuando ejecutamos, genera dos gráficos por separado. Por un lado, la pérdida de bosque nativo, y por otro, la superficie afectada por incendios. ¿Qué pasa? Tienen escalas distintas. Fíjense que acá llegamos con un máximo de 14.000 y en esta 60.000. Entonces es como difícil comparar qué está sucediendo. O sea, no estamos pudiendo visualizar una comparación real entre ambos gráficos. ¿Cómo podemos hacer entonces para comparar o visualizar estos datos? Porque lo interesante es si tengo dos fuentes de datos que sean comparables, generar una visualización que me ponga en manifiesto esa relación. Entonces, para mejorar, hacemos la siguiente propuesta. Fíjense que tenemos esta nueva celda donde tenemos las variables, las mismas variables, y la diferencia es que a la instrucción PLT-bar, en vez de hacer PLT-bar directamente, como hicimos anteriormente, para el X provincia y Y pérdida de bosque nativo, hacer todo el llamado de las etiquetas correspondientes, automáticamente genero las dos instrucciones de forma secuencial. Los dos gráficos de barra, o las dos barras, las grafico una debajo de la otra, como podemos ver acá. ¿Está bien? Y se suma algo más. Le aviso, le anticipo a la función que este gráfico, esta relación provincia-pérdida de bosque nativo, en particular Y, va a tener una etiqueta particular que va a ser pérdida de bosque nativo. ¿Está bien? Esto no lo teníamos antes, un label. Esto va a hacer que represente esa barra de un color distinto con una etiqueta particular. Y esta nueva barra, que es la superficie afectada, que es lo mismo que hicimos anteriormente, pero lo que estamos haciendo es una debajo de la otra, agregándole también un label para etiquetar esa barra particular, que es afectada por incendios, que sería la superficie total afectada por incendios. Entonces, ¿qué agrego? El eje X es lo mismo, la etiqueta es la misma porque son las provincias, la etiqueta Y es la misma porque es superficie en hectáreas, lo que cambia es de qué es la superficie en hectáreas. Por un lado, la pérdida de bosque nativo, y por otro, la superficie afectada por incendios, y sí cambia un título que sea representativo de las dos cosas. Por un lado, superficie afectada por incendios y pérdida de bosque nativo por provincia. Y termino, que esto sí es muy importante, llamando esta nueva función que se llama legend, que me genera una leyenda, que van a ver que es como una leyenda al costado, a la derecha, donde a estas etiquetas que yo le agregué, la suma al gráfico, clasificando con el color correspondiente. Entonces yo al ejecutar, veo primero que las dos barras, o sea, a diferencia de antes, tengo las barras superpuestas, o sea, ahora tengo la pérdida, lo que es afectado por incendios en naranja, la pérdida de bosque nativo lo tengo en azul, y lo que puedo ver, si nosotros prestamos atención al gráfico anterior, es que yo no estoy viendo realmente qué está pasando, por ejemplo, en Córdoba con el bosque nativo. Es como que como hay mucha más superficie afectada por incendios, lo estoy tapando, lo estoy superponiendo. Pero eso no hay problema, lo podemos resolver. Lo que sí estamos ya viendo que se puede comparar ambas cantidades con este tipo de visualización. Entonces, ¿qué es lo que agregamos? Una etiqueta, acá en cada una de las barritas, un label, para indicar qué dato estamos agregando.
Eso nos permite sumar información al momento de etiquetar el gráfico de barras. Y después al grupo agregamos esta instrucción que se llama PLT Legend, que nos permite dibujar esta leyenda en el gráfico. Esto de acá, está acá, no sé si se ve, está generado por esa instrucción, teniendo en cuenta los labels que agregamos para cada una de las barras. Pero seguimos teniendo un problema, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, sí podemos sacar algunas conclusiones, que en Salta la superficie perdida de bosques nativos es similar a la afectada por incendios, en Misiones también, pero en Santa Cruz y Córdoba sí lo que podemos determinar es que se perdió mucho más de bosque, en una superficie mayor afectada por incendios, es mucho más grande que de bosque nativo, porque no podemos ver ese dato. El tema es que se superpone por la cantidad particular. Pero nosotros tenemos nuevas herramientas o nuevos argumentos que nos permiten modificar ciertas cuestiones de las barras o de cada una de las barras. Una de ellas es el nivel de transparencia que puede tener la barra. Eso, de la misma forma que agregamos este argumento label para agregar una etiqueta a esa nueva barra, tenemos otro tipo de argumentos. Uno de ellos se llama alfa, que nos dice el nivel de transparencia que va a tener la barra. Si el número es 0, va a decir que la barra va a ser transparente, invisible. Si es más cercano al 1, va a ser mucho más opaca. Entonces tenemos que elegir un valor de alfa que nos permita poder ver ambos valores. Entonces, si quisiéramos, si quisiéramos probar este nuevo atributo, podemos traer el código del gráfico. Una opción es, hacemos así, lo seleccionamos completo, copiamos y lo pegamos acá, en la resolución donde tenemos que probar esto, o podemos ir copiando a mano, y agregar, por ejemplo, cuál es la barra que en particular nos está tapando la información, la que es afectada por incendios. Claramente hay una transparencia que está haciendo, al ser opaca, no podemos ver en su totalidad. Entonces vamos a ir a afectar por incendios y le vamos a agregar este valor de alfa recomendado en el ejercicio, en el enunciado que nos dice 0.75, por ejemplo. Ejecutamos y ahora sí podemos ver ambos y la relación. Obviamente cambia el color por esta transparencia, pero podemos ver, ustedes pueden ir jugando con este atributo alfa para ir testeando diferentes valores, a ver cuál es que es mejor, pero acá podemos ver la superficie afectada por incendios. Definitivamente vemos que es muy chiquita la pérdida de bosque nativo en Córdoba con respecto a la cantidad de hectáreas que se perdieron por incendios. Con estos argumentos extra podemos modificar y cambiar nuestros gráficos en base a un montón de opciones. No solamente tenemos ese parámetro particular, también tenemos un parámetro que se llama color. Yo puedo agregarlo acá y digo, che, siempre entre copas, ¿no? Quiero que el color, no quiero que sea naranja, perdón, no quiero que sea naranja, quiero que sea rojo, por ejemplo. Siempre entre comas, ejecuto y cambia el color. Y de la misma forma que tengo atributos vinculados, parámetros vinculados al color, a la transparencia, también tengo para los colores de los bordes, para el tipo de línea que tiene el borde. De esta forma, nosotros podemos ver cómo visualizar nuestros datos utilizando Python, esta nueva biblioteca llamada Matplotlib, nueva para nosotros, existe hace un montón, y cómo aprovechar diferentes características, parámetros o argumentos para cambiar a gusto. ¿Qué les dejamos? Como cierre y para que ustedes puedan jugar, les dejamos un montón de variables definidas que forman parte del conjunto de datos. Estos datos los obtuvimos en base al conjunto de datos que usaron en la unidad 2 para que vayan probando diferentes tipos de gráficos. A lo mejor ir jugando, testear, por ejemplo, qué pasa, generar un gráfico de barras que permita compararle la cantidad de superficie de tipo rojo de los incendios, tipo amarillo, tipo verde, la superficie afectada, la cantidad de soja que tiene cultivada cada una de estas provincias, pueden hacer una prueba y evaluar qué va sucediendo.
Y como dato extra, en el siguiente, hay un video que va a aparecer acá a continuación, hay una herramienta que se llama Visual Python que nos permite generar código de manera sin tener que escribir o no es un generador automático, pero sí genera esqueletos de código de forma visual. Si hacen clic en el video que va a aparecer a la derecha, van a poder ver un pequeño videito de cómo instalarlo. Visual Python necesita que usen sí o sí Google Chrome, es una extensión de Google Chrome, eso es un punto interesante. Pero una vez que lo tienen instalado, pueden hacer cosas como esta. Yo les voy a mostrar acá cómo se vería. Y este generador automático de código tiene acceso a cada una de estas bibliotecas que vamos a ir utilizando durante el desarrollo del curso. Una de ellas es la de visualización y es Matplotlib, que es la biblioteca que usamos recién. Si yo hago clic acá, voy a ver diferentes gráficos a generar. Por ejemplo, puedo generar gráfico de barra, de línea, etc. Vamos a ir con el gráfico de barra. Puedo elegir el valor de X. Acá un dato muy, pero muy importante. Necesitamos que este valor de X, la variable esté ejecutada, o sea que esté conectado y que esta variable yo la haya ejecutado para poder elegirla. Puedo ir, por ejemplo, elegir en X provincias, hacer clic en OK. Puedo ir en Y y elegir, por ejemplo, cantidad de incendios y darle OK. Puedo poner el nombre acá, le voy a poner prueba para que ustedes vean. Puedo elegir el color, o hago clic en usar color y elegir un color para las barras. Elegir el tipo de línea, título, todo lo que vimos recién, escribirlo acá, completarlo por acá, sin ningún tipo de problema. Y puedo ir acá a Code View. No hagan clic en Run acá porque va a ser un lío en la interfaz. Hagan clic en Code View y les genero el código directamente. Entonces lo que hacen es, lo seleccionan, lo copian y lo llevan para acá. Y por ejemplo, le generó un gráfico de barras con el color particular. Esta misma herramienta la pueden usar para probar otros tipos de gráficos. Si quieren probar un gráfico de líneas, van acá. Nuevamente hacemos exactamente lo mismo. Elegimos el valor de X, las provincias. Elegimos el valor de Y, si queremos, puede ser superficie afectada. Podemos poner marcadores, en este caso, el tipo de línea, si queremos que sea diferente. Los títulos, todo exactamente igual. Vamos a Code View. Me llevo esto por acá. Me voy a otra celda de código, lo copio y lo pego. Y me generó otro tipo de gráfico, habiéndolo hecho todo de forma directa en la interfaz gráfica. De vuelta, recomendación, siempre copien para poder utilizarlo. Nuestra recomendación es que una vez que ejecuten esta celda y tengan todas esas variables ya definidas para poder utilizar, pueden jugar con Visual Python, pueden copiar, pegar código, o también, como prueba extra y final, es generar los gráficos utilizando el editor, el modelo de lenguaje Gemini, que viene integrado con Colab. Si ustedes ponen acá generar, les pueden pedir hacer gráfico de barras que compare provincias versus, por ejemplo, superficie roja. Esto a modo de prueba, ¿no? Entonces, esto va a intentar generar una celda con el código pedido. Para mí es mucho mejor directamente usar las herramientas de visualización que tenemos a mano, pero bueno, para que sepan que también pueden utilizar esta herramienta. En el caso que quieran aceptar y ejecutar, lo pueden ver de esta forma. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Este es el tercer video de la correspondiente a la clase. Damos por cerrada esta primera clase y en las próximas iteraciones vamos a empezar a avanzar sobre cada una de las clases restantes. O sea, a modo de cierre, hicimos una introducción a ciertos conceptos fundamentales de programación usando Python. Terminamos haciendo visualización usando una biblioteca particular de Python llamada Matplotlib. De vuelta, obviamente no vamos a aprender a programar de golpe, sino es ir tomando algunas herramientas particulares para aprovechar y hacer análisis de conjunto de datos. Muchísimas gracias. Adiós.